A todos, estimados hermanos, aquí estamos ya en la recta final, siglo XVI y XVII hoy, siglo XVIII y XIX la otra semana y terminamos Dios mediante. Así vamos a estar estudiando. La pasada pues avanzamos bastante hasta el siglo XV, prácticamente, pues a grosso modo, ¿no? Porque vimos como 9 siglos. Así que eso fue volando, pero ya tenemos una idea de cómo la iglesia ha la verdadera iglesia, pues como aclaramos la vez pasada, ha prevalecido por encima de todas las persecuciones y todo lo que se ha dado al margen de la cristiandad, cristianismo oficial, digámoslo, que marginó pues a quienes no estaban de acuerdo con su ortodoxia dogmática. Y entonces veíamos algunos grupos de personas y algunos líderes que mantuvieron en alto esta antorcha de la fe apostólica. Hemos llegado ya a puertas de lo que se conoce históricamente como la Reforma Protestante, así se conoce en la historia, y vamos a ver cómo eh, pasa, como dice acá el subtítulo, la antorcha de esta doctrina apostólica en esta etapa. Entonces, para poder comprender, realmente pues se ha escrito mucho y se ha hablado mucho acerca de la Reforma Protestante, sus motivos y todo lo demás. La decadencia del sistema religioso católico romano, pues fue un punto muy importante para propiciar estos cambios, pero no fue lo único. Habían descontentos, por supuesto, con el centralismo del poder político y religioso que tenían los papas, no solamente los príncipes y los reyes estaban inconformes algunos, sino también pues el campesinado en general. Pero ya hablábamos en la clase pasada de múltiples, porque fueron varios los movimientos, como decimos, al margen, en la clandestinidad, que intentaban restaurar la pureza del cristianismo realmente bíblico. Y pues eran perseguidos, por supuesto. Entre esos, en el siglo XII estaban los valdenses, que buscaban un retorno al fundamento apostólico bíblico, buscaban un estilo de santidad, estaban en contra de esa ostentación y opulencia del clero católico romano. También los albigenses, que promovían una vida de extrema sencillez. Y pues claro, todas las doctrinas que ellos practicaban o que se dicen que practicaban, que creían, pues no las compartimos nosotros, pero eran los que portaban esa llama de la fe genuinamente bíblica. Es decir, hablamos de la unicidad de Dios, del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y también del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Son los tres ejes que hemos marcado como rasgos distintivos de la verdadera iglesia apostólica. Entonces, sí, fueron muy perseguidos, oprimidos, la Inquisición católica, masacre de sangre que se derramó, terror que se expandió por el sur de Francia, sobre todo. Varias ciudades fueron quemadas, aniquiladas. El Papa Inocencio III y otros papas también. Eh, un señor llamado Tomás de Torquemada en España. Persiguieron a todos los disidentes religiosos. Cuando comenzaba el siglo XVI, entonces, aparte de esos factores teológicos, religiosos, vinieron otros factores que también propiciaron lo que fue la reforma protestante, es decir, se preparó el escenario para la reforma protestante. Y
No, no solamente pues lo que decíamos la vez pasada, hablábamos bastante de eso, de la corrupción que había en el sistema romano, varios papas, pues cosas realmente vergonzosas en cuanto a la moralidad, múltiples amantes, etcétera, hijos ilegítimos que también llegaban a... Bueno, eso es una cosa, cuando uno lee, uno como que le da entre risa y como que esto que está pasando acá, ¿no? Bueno, ese es el sistema de ellos. Ah, lo último fue que un papa, León X, miembro de una familia poderosa de allá de Italia, los Medici, entonces quiso construir una majestuosa basílica en honor a San Pedro y pues se necesitaba recursos y entonces para explotar económicamente a los feligreses pues vinieron abusos económicos como la práctica de la venta de indulgencias. Y eso fue una de las cosas que marcó, fue como una chispa, ¿no? Una chispa reformadora. Mm, el catolicismo enseñaba que, o esos que vendían las indulgencias, decían que tan pronto caía una moneda ahí, ya un alma salía del purgatorio, ¿no? Entonces, a través de la compra de esas indulgencias se podían redimir las penas del purgatorio. Pague y lo sacamos de allá. Bueno, también hubo otras causas como el desarrollo del humanismo, una fuerza intelectual. Eruditos como Desiderio Erasmo de Rotterdam, a quien vemos acá. Este era ese señor, pues, de las imágenes que le conservan parecidas seguramente a esas. Un hombre que, aunque era católico y aunque era sacerdote, pues era muy dado a la ciencia y conocía el griego, conocía el latín, comenzó a escribir y a desenmascarar y a sacar a la luz lo que mencionábamos la vez pasada, esas falsos documentos de donación que supuestamente había dejado Constantino, etcétera. Pero una de las cosas sobresalientes de este señor fue que él se preguntó, ¿por qué tenemos que sacar todas las traducciones o por qué tenemos que seguir el latín que ya no se habla cuando la Biblia o el Nuevo Testamento se escribió fue en griego? Entonces él quiso y fue realmente el que creó lo que se conoce hoy como el Textus Receptus, que es el texto que en esa época del siglo XVI se, se, se armó, se formó el texto griego del Nuevo Testamento. Porque decía él, pues vamos a traducir las Biblias a hacer traducciones, en la época de las traducciones también, de los originales y no del latín como se ha estado haciendo hasta ahora. Y por último, tenemos también el otro factor que es el de la invención de la imprenta de Gutenberg. Entonces ahora la Biblia fue además el primer libro que se imprimió allí. Ahora se podían sacar panfletos, libros, cartillas a bajo costo y se podían distribuir masivamente. Pues ustedes se imaginarán cuánto cobrará una persona por escribir 20 años. Eso más o menos es lo que se demoraban las copias de las Biblias, las traducciones, 20 años. Pues no todo el mundo tenía una copia de la Biblia. Pero ahora el pueblo va a comprar y va a poder tener a la mano el texto, las escrituras, y se va a acabar pues el monopolio del clero, que nada más decía que en latín se podía estudiar la palabra de Dios. De los líderes, pues ya sabemos nosotros, mm, hemos
por lo menos los nombres, ¿no? Si no han leído ustedes la biografía o la historia de estos señores, un monje agustino, profesor universitario, Martín Lutero, que pues cuentan que por una angustia que él tenía a causa de la santidad, la santificación, la justificación, él experimentó un fuego en su interior con el versículo 17 del capítulo 1 de la carta a los Romanos: el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe, la salvación es por fe y no por obras. Vino como una iluminación de que las obras no eran meritorias para la salvación, sino que esto era únicamente por la imputación, la transferencia de la justicia de Cristo sobre aquel que creía en él, sin méritos. Y eso pues hizo que cambiara radicalmente este señor en cuanto a su manera de pensar, de razonar. Y lo que más se conoce de él es que en el 31 de octubre de 1517, Lutero clavara sus famosas 95 tesis en la puerta de, de Wittenberg. Lo que él quería era fomentar un debate académico entre sus estudiantes para corregir los abusos y quizás tratar de reformar la iglesia desde adentro, porque pues él era parte del catolicismo, pero la confrontación fue tremenda. Esto es esto de una epístola de paja, era porque él consideraba que la epístola de Santiago era incluso una epístola de paja, porque, eh, porque según él hablaba de la importancia de las obras para salvación. Bueno, en 1520 el Papa León X emitió una bula amenazando a Lutero con la excomunión. Lutero quemó públicamente ese documento papal, que eso fue un acto sin precedentes en ese momento. Era como una declaración de guerra, pero él contaba con el apoyo de Carlos V, un, un emperador ahí eh, alemán, que lo protegió, lo escondió prácticamente, dicen que lo secuestró y lo puso a vivir en un castillo bajo su cuidado. Eh, Lutero ya dice que él no confiaba sino en la palabra de Dios, no confiaba ni en papas ni en concilios, pues estos habían errado muchas veces. Bueno, ¿qué más podemos decir de este señor? Bueno, este señor además al final también ayudó, pues, o sea, no todo lo que Lutero hizo, claro, fue bueno. Escribió muchas cosas en contra de los judíos, por ejemplo, y incluso en unas guerras que hubo allá civiles, él avalaba, estaba de acuerdo con apuñalear, golpear y matar, y todo eso, según algunos, eh, de sus convicciones religiosas, digamos. Eh, Obviamente nosotros no nos identificamos ni con Lutero ni con Calvino, pero pues esto es lo que uno puede estudiar de la historia. De las doctrinas que se dicen predicaba o practicaba Lutero, él siguió o redujo más bien los famosos, el sistema sacramental católico lo redujo a dos nada más: el bautismo y la comunión. En la comunión, en lo que llaman ellos la Eucaristía, pues Lutero no creía que se había la transustanciación, que era la doctrina que predominaba en ese momento. El vino se convertía en sangre y el pan en carne, pero este señor pensaba que de todas maneras algo pasaba misterioso, milagroso allí en la comunión, y que no era nada más un simple símbolo.
Mm, a este primer, por usar una expresión nuestra, grito de independencia, pues sumaron otros y tenemos a Zwinglio y tenemos a Calvino. Tenían sus diferencias entre ellos. Por ejemplo, Zwinglio era suizo, era el pastor en Zurich, en Suiza, y en 1523 rompió con el catolicismo romano, presentó 67 artículos para debate y desafió todo el andamiaje católico, especialmente pues ya lo que decíamos, la venta de indulgencias, la misa como sacrificio, el papado, el celibato sacerdotal, las penitencias, etcétera. Y aplicó un principio regulador porque mientras Lutero conservaba o predicaba que, a ver, mientras Lutero, hay dos formas de ver esto, si la Biblia no lo prohíbe, hagámoslo. Y la otra manera de pensar es, si la Biblia lo dice, hágalo. Son dos formas distintas de ver las cosas y siempre todo ha sido así como en todos los aspectos. Pensemos en eso. Si la Biblia no lo prohíbe, pues hagámoslo. Y si la Biblia no lo prohíbe, hagámoslo. Y si la Biblia lo dice, clarito, hágalo. Yo no sé cómo ustedes verán las cosas a estas alturas de la vida, ¿no? Cuando leen la Biblia, cuando la leemos todos, cómo lo interpretamos. A ver, si la Biblia no lo prohíbe, pues hagámoslo. Y el otro es, si la Biblia lo dice, hágalo. Parece que fuera lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Realmente creo que nosotros nos vamos más por la de, si la Biblia lo dice, hagámoslo. Pues por lo menos en lo personal yo creo que esa sería como la manera como nosotros en sí vemos esto, ¿no? Pensando en esos dos sistemas que ellos tenían allá en esa época, pues estamos hablando del siglo XVI, 1500 algo, estamos en el siglo XXI. Pero repito, todavía podemos pensar hoy en día cuando leemos la Biblia, ¿cómo la vemos? Si la Biblia no lo prohíbe, hagámoslo. Si la Biblia lo ordena, hagámoslo. Yo creo pues que no tomamos por la segunda. Si la Biblia mm, no lo ordena explícitamente, pues déjelo, pero si la Biblia lo dice, claro que sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, o hemos estado hablando del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, por inmersión, y también del bautismo del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia enseña, ¿no? Más que en lo que tiene que ver con las prácticas de la vida cristiana. Bueno, entonces pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo en cuanto a su manera de interpretar la hermenéutica. Por ejemplo, a Zwinglio desechó, sacó todas las reliquias, velas, incienso, todas las imágenes, incluso llegó al extremo de prohibir la música, el cántico congregacional, argumentando que la verdadera y primaria adoración debía ser eh, privada y que el culto congregacional se debería centrar exclusivamente en la predicación de la palabra de Dios. Estamos hablando de Zwinglio. No es Zwinglio, este era Calvino, un poquito más malo. Bueno, como le digo, habían diferencias interpretativas entre ellos.
Esas divergencias pues se fueron también en cuanto a lo de la Eucaristía, la cena del Señor, que les decía hace un momento que Lutero pensaba que aunque no había transustanciación, algo milagroso pasaba, y él lo llamaba la cosustanciación. Mientras que estos decían, eso realmente es un acto simbólico, nada más es un memorial, ahí no hay ningún milagro con el pan y con el vino. Ah, al final, pues Lutero casi que va a condenar a su amigo, a su inicialmente amigo Zwinglio, hermano en la fe, que no lo va a reconocer como hermano en la fe, sino que lo va a tildar de hereje y de un eh, hijo del diablo. Parece que Lutero era como muy impulsivo en algunas cosas. Entonces, no, quien no estaba de acuerdo con él, para el infierno. Bueno, ah, ¿qué más podemos decir de esto? Otra cosa, con Zwinglio y con diferencia entre Zwinglio y Lutero era que en cuanto a la ley y la gracia, la ley y el evangelio. A diferencia de Lutero, Lutero enseñaba una discontinuidad entre la ley y la gracia, el evangelio. Mientras que Zwinglio enfatizaba una continuidad del pacto. De ahí vienen los reformados, pues ya vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelantico con, con Calvino. Juan Calvino. Aquí tenemos una frase de la de Juan Calvino. Una vez salvo, siempre salvo. Eh, Juan Calvino estaba en Ginebra también, una ciudad de habla francesa. Ah, y él quiso hacer de la ciudad como una, o sea, vamos a hacer esta ciudad que se rija únicamente por las normas religiosas, solamente, un gobierno eclesiástico. En esta ciudad no van a haber autoridades civiles en sí, sino todo va a ser regido por la Biblia, pues según él. Y estructuró todo alrededor de su sistema religioso. Mm, Esta frase, una vez salvo, siempre salvo, que es típica del calvinismo, de la predestinación, que la salvación no se pierde, surgió después, o sea, no fue en vida de Calvino, sino después. Dicen algunos que sus seguidores fueron más calvinistas que el mismo Calvino. Vino un sínodo famoso. Bueno, aquí hay una comparación lo vimos aquí, acá. Eh, vino después de que murió Juan Calvino, vino una reinterpretación de sus doctrinas y repito, sus seguidores llegaron a desarrollar ese sistema que se conoce en inglés como tulip. Y resumen, sí, en cinco postulados el calvinismo ortodoxo. Pero esto se dio como una respuesta a, a lo que predicaba un señor en Holanda. Porque el calvinismo pues comenzaba o llevaba a decir que Dios elige a unos, que era el decreto que él había sacado Juan Calvino, un decreto que decía que, digo que él lo ha sacado porque pues fue el que lo inventó, eso no está en la Biblia, pero pues él lo inventó, que Dios predestinaba a unos para salvación y a otros para condenación. Y entonces eso pues anula la libertad del ser humano. Entonces, frente a eso, pues un teólogo holandés
comenzó a decir que no, que el ser humano tenía oportunidad todavía de elegir. El ser humano podía, y que la salvación se podía perder incluso. Entonces, que Dios no presionaba a algunos para condenación o para salvación, sino que el ser humano decidía y que la predestinación de pronto él la entendía desde la presencia de Dios. Pues Dios ya sabía que fulano va a aceptar el evangelio o lo va a rechazar. Y eso generó un conflicto que llevó a la promulgación de estos 5 postulados del calvinismo que hoy todavía se defienden en las iglesias presbiterianas y lo que se conoce como la teología reformada. La primera T de ese tulip es la depravación total, incapacidad absoluta para hacer la voluntad de Dios o para entenderla siquiera. La U es de incondicional, esto es de una sigla en inglés. La elección incondicional, o sea, el ser humano no tiene nada que ver con su salvación o con su condenación, Dios lo decidió. La L es de la muerte de Cristo es exclusivamente o es solo para los elegidos, no para todo el mundo, o sea, la expiación limitada. La otra, la I, es de que la gracia no se puede resistir, o sea, usted no puede rechazar la gracia de Dios. El ser humano no participa. Esa es como la idea de ello es la exaltación de la soberanía divina. Pero entonces se va a tal extremo que anula al el libre albedrío del ser humano. Y la última entonces es la perseverancia de los santos, que ellos llaman esto que habíamos dicho aquí, de que una vez salvo, siempre salvo. Entonces se anula el libre albedrío. Y lo que el otro señor decía que él se llamó Jacobo Arminio. Y quizás de por ahí es que viene, vamos a verlo de pronto la otra semana, cuando hablemos de los metodistas y todo eso. Entonces nuestra herencia teológica viene más por el lado de los arminianos, Arminio, el metodismo, y no por este lado de la teología de la reforma, la teología del pacto, los que se llaman hoy se llaman los reformados, se autoproclaman así ellos, los reformados, la teología reformada. Bueno, de pronto uno que otro por ahí pensará así, pero es muy raro encontrar entre nosotros un pastor pentecostal que defienda estos puntos, que la salvación no se pierde, que la gracia de Dios no se puede rechazar, lo de la aprobación total, si estamos de acuerdo con eso, claro. Y lo de la predestinación, pues tampoco lo creemos de esa manera, así que nosotros no creemos en estos 5 puntos del calvinismo. Bueno, entonces vino después la reforma en Inglaterra. Esto fue en Francia y en Alemania, más que todo lo que estábamos hablando ahora. Suiza, Alemania, Francia. Pero ahora pasa hasta Inglaterra. Y en Inglaterra, pues va a ser más político que teológico realmente el asunto. Se motivó porque el rey Enrique VIII deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Él quería tener un heredero al trono, un hijo varón. Parece que esa señora Catalina de Aragón pues era estéril, no podía dar hijos, entonces él quería una nulidad matrimonial, pero el papa no se la quiso dar, entonces por eso él rompió relaciones con el papado y se proclamó como líder de una nueva iglesia y de ahí viene la iglesia anglicana. Entonces, en 1534, el Parlamento inglés promulgó el Acta de Supremacía, declarando al monarca, a este señor, como jefe supremo de la iglesia
anglicana de la Iglesia de Inglaterra. Realmente era pues en esencia la misma Iglesia católica, pero solo que estaba mandada políticamente por el rey de Inglaterra y no por el Papa en Roma. Luego se fue desarrollando ese anglicanismo. El arzobispo de Canterbury tomó medidas en el asunto y fue metiendo ahí algunas cosas del calvinismo, sobre todo soteriología calvinista, es lo que habíamos ahora de los cinco puntos. Pero varios de los líderes de esta iglesia, de los predicadores, no estaban conformes con lo que se había hecho. O sea, ellos veían que de todas maneras eso era como un catolicismo, nada más. Así que comienza un movimiento, yo creo que por aquí tengo, llamado los puritanos, los separatistas, unos disidentes, que decían, esto es lo mismo que el catolicismo, esto no, aquí no hay ninguna diferencia. Entonces, esos puritanos lo que estaban buscando era una purificación, como el mismo nombre lo insinúa, puritanos, purificación, de que la iglesia se limpiara de cualquier vestigio católico romano. O sea, no queremos ni oler a catolicismo. Y querían, sí, una reforma como la que estaba dando allá en el continente, más calvinista. Esas tensiones político-religiosas en este caso llevaron incluso a guerras entre puritanos y entre anglicanos, guerras civiles en Inglaterra. Y por esas causas también se fueron dando las persecuciones y por eso fue que también luego se dan las colonias aquí en América, ¿no? O sea, ya eh, conocen la historia de los primeros habitantes de aquí sobre todo en la parte de Massachusetts, Nueva Inglaterra, pues eran puritanos que huían de allá, pero no solo puritanos, vamos a verlo enseguida. De estos movimientos separatistas ingleses se fueron formando otros grupos, como los bautistas. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, en la segunda hora, quizás. Y entre ellos habían algunos como John Smith, Thomas Elwis, que a principios del siglo XVII, que veremos en la siguiente hora, el siglo XVII, y también hablaremos de este señor William Penn, el de la vena Quaker, los cuáqueros. Entonces, ellos van a llevar un poquito más allá esta reforma y van a querer apegarse a las Sagradas Escrituras. Llegaron a esas conclusiones que tomaron, pues leyendo las Sagradas Escrituras, independientemente de los credos, de los concilios, de las bulas, de todo lo que había. Y entonces comenzaron a decir que el bautismo infantil no era válido. El bautismo realmente era para gente que creyera, que entendiera el evangelio, y que el bautismo era por inmersión, y después que el bautismo era en el nombre de Jesús. Y algunos de ellos también hablaban en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, no es que ellos se lo estén inventando, ni tampoco es que en el siglo XX se apareció por fin esta doctrina aquí en Estados Unidos, ¿no? Siempre ha estado, como hemos visto hasta ahora, siempre ha estado. Y estos señores comenzaron a sacar a la luz estas doctrinas bíblicas. Ya veremos ahora en el siglo XVII lo que pasa con estos, vamos a llamarlos biblicistas, y con la doctrina de la Trinidad también. Bueno, aquí es de lo mismo. Lo que ocurre en Inglaterra. Hay documentos y confesiones de la época que ciertos líderes bautistas como Francis Cornwell escribieron, que demuestran que se practicaba el bautismo en agua en el nombre de Jesús y que en su concepción, en su pensamiento teológico, pues no estaba muy lejos de lo que conocemos hoy en día como el modalismo. Algunos llaman también
mesabelianismo, que prácticamente es lo que ahora mismo predicamos y confesamos nosotros como la doctrina de la unicidad de Dios. No hay trinidad de personas. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente manifestaciones, modos, títulos, oficios, roles, papeles que el Señor ha desempeñado, ha desarrollado en su relación con el ser humano, pero no seres individuales ni personales. Eso prácticamente es, en esencia, la doctrina de la unicidad. Varios, como William Penn, por ejemplo, fueron encarcelados por eso. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de los movimientos anabaptistas. Los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino y los primeros anglicanos se aliaban con el poder político. Ya vimos que Zwinglio quiso hacer una ciudad religiosa allá en Ginebra. Pero otros dijeron no, nosotros no queremos tener nada. Los anabaptistas dijeron nada. Una cosa es la política, una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Entonces, eh, quisieron pues separarse por completo de eso. Hay algunos nombres de algunos hombres importantes que promulgaban por eso. A ustedes lo verán ahí en sus notas, entre esos un señor llamado Baltasar Homayer. Los anabaptistas enseñaban que la iglesia había caído en apostasía precisamente en el siglo IV, cuando se aliaron con el Estado a través de lo que hizo Constantino, y que una restauración de la iglesia tenía que llevarla a la separación del Estado. Entonces, eso era más o menos lo que ellos estaban predicando. También predicaban, por supuesto, por eso le decían los anabautistas, los rebautizadores, porque ellos rechazaban el bautismo infantil y decían que el bautismo era para gente que creyera, no era un sacramento que diera la gracia inicial, que lo metiera en el pacto, equivalente a la circuncisión de la carne del Antiguo Testamento, que era lo que decían, lo que predicaba para bautizar, para justificar el bautismo de los niños, sino que ellos decían el bautismo debe ser un acto consciente de obediencia a la palabra de Dios. Debe ser un testimonio público de una persona que realmente ha oído el Evangelio, lo ha creído y se ha arrepentido. Bueno, creo que en eso estamos de acuerdo todos, que así debe ser, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La reforma radical. Bueno, esto ya lo dijimos. Bien, hay registros históricos de esta época que documentan el anhelo restauracionista que llevaba a estas personas como los anabaptistas a bautizar a los adultos, y algunos de ellos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Esta dieta que se habla acá, la dieta de Speyer, en 1529, mm, pues dice que miles de los creyentes anabaptistas fueron decapitados, quemados vivos o ahogados, irónicamente ahogados, como respuesta, porque si no están de acuerdo, pues con nosotros tenemos que perseguirlos. Fíjese que la persecución era a muerte realmente, por eso pues los, los viajes que se hicieron, ¿no? Eran huyendo por su vida para llegar aquí a los Estados Unidos. Bueno, a los Estados Unidos no, a esta parte del mundo que todavía no se conocía como Estados Unidos. Mm, Así que por eso repito algunos de estos, pero no solamente puritanos, ya venían otros grupos también, como estamos viendo, con diferentes posturas. Bueno, hay un ex sacerdote católico llamado Menos Simons,
antes de hablar de Miguel de Cervet, escuchemos esto de Menno Simons. Sus seguidores hoy en día se conocen como los menonitas. Menno Simons. Entonces fueron de estos reformadores radicales que se escapaban y todavía algunos menonitas y otros están por aquí. Yo realmente no sé qué, hoy en día qué creerán ellos, pero pues sería interesante por lo menos uno preguntar por ahí los que están en Pensilvania, ¿no? ¿Qué creen esa gente por allá? En esas comunidades respecto a la deidad y respecto al bautismo. Bueno, uno de los representantes de nuestra fe, podríamos decirlo así entre comillas, de todas maneras, español, se llamó Miguel de Cervet, de esta época, en el siglo XVI. Siglo XVI esta hora, siglo XVII en la otra, y luego siglo XVIII y XIX la otra semana, Dios mediante. Miguel de Cervet era un médico español, pero no solamente era un médico, era un erudito. Era un hombre que sabía varias lenguas, entre esas, por supuesto, el griego, el latín, y él teológicamente creía en el principio de la sola escritura, o sea, no credos, no bulas papales, no edictos de concilios, lo que dice la escritura. Y ese señor nacido en Aragón, España, educado en idiomas bíblicos, en derecho, era un científico prácticamente. A diferencia de muchos otros filósofos que terminaban negando la divinidad de Jesucristo, como los socinianos, de quien hablaremos en la siguiente clase, conocidos como los unitarios, este señor Miguel de Cervet afirmó la absoluta divinidad de Jesucristo. Jesucristo no es una persona o una segunda persona. Jesucristo es, como lo dice la palabra de Dios, el mismo Dios manifestado en carne. A sus 20 años de edad, jovencito, ¿no? Publicó este libro, De Trinitatis, los errores de la Trinidad, Errobis, de los errores de la Trinidad, 1531, y fue una crítica devastadora al dogma trinitario. Y le repito, tenía pues argumentos teológicos, lingüísticos, porque el hombre pues era preparado académicamente. Argumentó que la Trinidad, tal y como es verdad, era un invento filosófico, plagado de neoplatonismo y de paganismo, y que no estaba, por supuesto, basado en ninguna doctrina de la palabra de Dios. Y y, identificó la Trinidad como la marca principal de la apostasía y del anticristo. Fue una cosa muy, pues, tremenda lo que este señor hizo. Miguel de Cervet, yo les contaba la vez pasada que un rector de la Universidad Bautista allá en Cali alguna vez me dijo, el doctor Pablo Moreno, pero a ustedes cómo se les ocurre tener a Miguel de Cervet ahí entre los suyos, si ese señor era hasta brujo, era hasta no sé qué. Bueno, lamentablemente, pues cuando la historia la cuentan quienes triunfan, ¿verdad? Y quienes están en contra de otro, pues uno tiene que mirar con lupa todo lo que se dice al respecto. Yo no podría afirmar, decir que todo lo que Miguel de Cervet predicara o creyera, pues estaba de acuerdo con la escritura, pero tampoco podemos llegar al extremo de creer, porque las acusaciones, como también le hicieron acusaciones, por ejemplo, a Casiodoro de Reina, de que era
homosexual, de que solamente porque tenían Miguel Casiodoro de Reina era muy amigo de Miguel de Cervet. Y como sabían de esa afinidad, entonces pues querían atacarlo. Entonces la idea es difamarlo y crearle cualquier cargo para que la gente no crea en lo que él está diciendo, en lo que él está predicando. Entonces, pues yo tengo un libro aquí que se llama Los heterodoxos españoles, se llama así, y habla de todos los españoles que estaban en contra del catolicismo romano, y ese señor los trata como lo peor, pues con groserías incluso. Entonces, uno no puede creer todo lo que los contrincantes y los que querían justificar la quema de ellos en la hoguera hayan escrito respecto a ellos. Eh, En cuanto a la cristología, realmente Miguel de Cervet, en cuanto a cristología, estaba muy cercano a lo que nosotros predicábamos. Él decía que Dios es un ser singular, indivisible, que los términos Padre, Verbo y Espíritu no son tres personas distintas, coeternas, como decían los de el siglo cuarto, hipóstasis, no, no era nada de eso. Eran manifestaciones, eran modos, oficios o disposiciones mediante las cuales el único Dios interactuaba con la humanidad. Cervera enseñó que Jesucristo no es una fracción de la deidad, ni una segunda persona emanada, sino que es la revelación completa y absoluta del Padre eterno manifestado en carne. Creo que todos nosotros dimos amén. Atacó frontalmente la doctrina de la generación eterna del Hijo, que se le inventó Orígenes, argumentando bíblicamente que el Hijo sí tuvo un principio temporal en el vientre de María la Virgen mediante operación del Espíritu Santo. Para Servet, Cristo es verdaderamente hombre, pero sin dejar de ser verdaderamente el único y eterno Dios altísimo que habitaba, que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. Así que esa teología de Miguel de Cervé pues está muy, muy cerca de lo que nosotros predicamos hoy en día y creemos como la doctrina de la unicidad de Dios. El niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, es el Dios fuerte y el Padre eterno. El versículo lo explicaba también Miguel de Cervé de esa manera. Eh, Dios, el Dios eterno, el Jehová del Antiguo Testamento, había aparecido en este mundo como el Hijo de Dios para redimir a la humanidad. Son cosas que nosotros todavía predicamos hoy. Estamos hablando de 7 siglos casi después de eso. Ah, Jesús es el varón perfecto, el postrer Adán. Bueno, todas las cosas nosotros las creemos a sí mismo. Lo triste es que la historia de Miguel de Cervantes seguramente ustedes la han oído. Sus libros se consiguen también todavía para leerlos. Ah, es que él llegó cuando él supo que allá en Ginebra, pues Calvino, que era un reformador, entonces él dijo, quizás por allá tenga más posibilidades de que me escuchen. Y él asistió, ya habían tenido correspondencia y no recuerdo haber leído si se habían visto o no. Quizás sí, porque se cuenta que Calvino lo reconoció. Entonces quizás se habían visto antes. Y Calvino entonces lo entregó. En octubre de 1553 lo entregó porque estaba siendo perseguido por la Inquisición católica en Francia, en España, en Francia, y él entonces huyó a Ginebra pensando que allá iba a tener quizás una cierta seguridad, repito, porque pues era un protestante, un reformador, Juan Calvino. Pero no, Juan Calvino lo entregó a los tribunales y con el respaldo de las iglesias reformadas suizas, Miguel de Cervé fue condenado por negar el dogma trinitario y por negar también el bautismo infantil.
fue quemado vivo con leña verde para mayor sufrimiento. Dicen que en el último grito que él dio fue un rechazo final a la filosofía trinitaria y una confesión de fe. Oh Jesús, Hijo del Dios eterno, ten piedad de mí. Entonces, nada más, y aquí es donde la gramática juega un papel muy importante, ¿no? Nada más cambiar la posición de un adjetivo y clamar a Jesús como eterno Hijo de Dios, lo habría salvado de la hoguera. Pero él no colocó eterno Hijo de Dios, sino Hijo del Dios eterno, que es distinto. Nada más donde coloca el adjetivo. Eh, pero es muy distinto hablar de un eterno Hijo de Dios a hablar del Hijo del Dios eterno. Son dos cosas distintas. Así que, no, él prefirió la muerte antes que traicionar la revelación bíblica de lo que hoy conocemos como la unicidad de Dios. Bueno, no hay una segunda persona, no hay un Hijo eterno. El niño que nos es nacido es el mismo Padre eterno. Esa era la doctrina de, bueno, no solamente la doctrina de él, sino la doctrina bíblica, ¿no? Voy a saltarme esto de las cinco solas que son la, ¿qué decimos? Como la clave de de la Iglesia Reformada: solo Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y ustedes lo podrán leer ahí en sus notas para que avancemos un poquito más. Ah, como, bueno, este es importante, este texto que está aquí es el coma juanino, ¿no? El coma juanino tiene una historia que surge en este contexto que estamos hablando de la Reforma Protestante y particularmente del Textus Receptus y de este señor eh, Erasmo de Rotterdam, porque Erasmo de Rotterdam no encontraba esta frase, no la encontraba en ningún manuscrito griego. Y entonces dice que las primeras ediciones que él sacó del Textus Receptus no tenía esta frase, pero fue presionado, no querían publicar el texto sin esta frase por las autoridades católicas y finalmente supuestamente apareció un manuscrito en el que no en el texto, sino al margen del texto, quizás por esto aquí lo creo así, aparecía y con letra del siglo XIII, creo, siglo XII, siglo XIII. O sea, era evidente que había sido metido en el manuscrito que le estaban pasando a Erasmo de Rotterdam para crear el Textus Receptus. Pues él casi que a regañadientes aceptó entonces meter esa frase en el Textus Receptus y por eso aparece en nuestras Biblias todavía, sobre todo en las que vienen del Textus Receptus, ¿no? Las que vienen del texto crítico ya no lo traen, porque tres son los que dan testimonio y ahí está en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Esa frase no está en ningún manuscrito antiguo, sino que decía el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Se llama el coma juanino, esa frase. Bueno, estas son ¿Qué pasó? Mm, la Iglesia Católica, por supuesto, no se quedó quieta, sino que convocó un concilio, el Concilio de Trento, y en ese concilio, pues, se cerraron filas en contra de de la posición de los rebeldes protestantes. Entonces, como dice ahí, la petrificación del dogma.
y de los 7 sacramentos. Recuerde que Lutero dijo que no eran 7 y que no nada más eran 2, el bautismo y la comunión. Eh, También se validó la tradición. Aquí dice que al mismo nivel que las escrituras, realmente algunos dicen que las escrituras, o ellos decían que las escrituras debían ser interpretadas a la luz de la tradición, es decir, la tradición estaba por encima de las escrituras. La tradición era pues lo que habían escrito los anteriores católicos en los concilios y en todo lo demás. Imagínese usted, interpretar las escrituras a la luz de lo que los dogmas de los concilios habían promulgado. Y también surge, ojalá ustedes lean, si no lo han hecho, o escuchen o miren sobre los jesuitas, el ejército ultraconservador de ellos que surgió en esta época y surgió también precisamente en Francia. Unos 7 muchachos, entre esos, el más conocido era un español, ¿no? Y fundaron la Compañía de Jesús. Bueno, el ejército secreto de los papas, dicen algunos. Ya hubo el papa anterior, que era argentino, fue el primer jesuita en llegar a ocupar el puesto. El Concilio de Trento. Ah, la Biblia, la Biblia no la podían leer cualquiera, nada. La Biblia se podía leer únicamente a partir de la Vulgata Latina, en latín. Estaba prohibida para todos los católicos la lectura de la Biblia en sus propios idiomas. Recuerda que también es la época de las traducciones, ¿no? 1569 es nuestra Biblia, la Biblia del oso. Y esto fue en 1563, es decir, 6 años antes de que saliera la primera Biblia, en la primera edición de la Biblia de Casiodoro de Reina, que después revisó Cipriano de Valera en 1602. Entonces ellos estaban, por supuesto, persiguiendo a toda esta gente. Bueno, bueno, esto ya fue lo que dijimos ahora. Ah, Surgen entonces ahora como respuesta a algunos movimientos y ya miraremos, estos ya son posteriores, vea, 1700, siglo XVIII prácticamente, entonces de esto hablaremos luego. La historia de los moravos, su encuentro, o el encuentro más bien de John Wesley con los moravos y cómo surge después del metodismo y la búsqueda de la santificación y la perfección de la vida cristiana a través de la acción o la segunda gracia del Espíritu Santo. Todo eso es interesante. Y por eso les decía que nuestra teología viene más por este lado que por la de los reformados. Bueno, entonces aquí vamos ahí en la historia, hermanos. Los valdenses, los anabaptistas, Miguel de Servet, los cuáqueros, algunos de los primeros bautistas, ya miraremos algo acerca de los moravos, los wesleyanos, los metodistas, etcétera, hasta llegar a las puertas de lo que ya conocemos en el siglo XX como Azusa Street y todo lo demás. El siglo XX no lo vamos a estudiar en esta materia, pero ya es más conocido. Los colombianos que están acá, pues seguramente habrán leído o sabrán de los libros Una historia que no termina, ojalá lo lean, son 3 libros que hablan acerca de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el siglo XX, desde 1937, ya 90 años casi, el otro año. Bien, paremos acá y vamos a tomarnos un café y venimos ahora enseguida al siglo XVII.